Esperemos que se conecte alguien para comenzar. Pepe, me avisa. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan, por favor? Confírmenme si escuchan la transmisión en vivo. Listo. Buenas noches con todos y bienvenidos a este taller que ha sido organizado por el Grupo de Conservación Ambiental Piñas, CONAMPI, con el objetivo de dar a conocer diversos temas de interés colectivo durante esta etapa de aislamiento. La noche de hoy les hemos preparado el tema consejos para el ahorro de energía eléctrica en casa. Para de esta manera evitar que la planilla de nuestro consumo eléctrico se eleve, ya que existe una tendencia de aumentar nuestro consumo al encontrarnos todo el día y noche en casa. Mi nombre es Yasmán Aguilar, soy un orgulloso piñacense que les ha preparado este tema en base a los conocimientos y experiencia que he podido adquirir durante mi carrera profesional. En el año 2014 me gradué como ingeniero eléctrico, especialización potencia en la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la ciudad de Guayaquil. Posteriormente, obtuve una maestría en energías renovables y sostenibilidad energética en la Universidad de Barcelona, de España. Y actualmente me encuentro involucrado en lo que es el sector eléctrico del país, específicamente en el área que corresponde a la generación eléctrica. Al finalizar la exposición revisaremos las consultas que se realizan a través del chat en vivo o de igual manera les dejo mi correo electrónico por cualquier duda o inquietud que tengan al respecto de este taller. Como primer punto, vamos a ver los objetivos que vamos a analizar en esta transmisión. Primero vamos a conocer el origen de la energía eléctrica y todo el camino que recorre para llegar a nuestros hogares. Luego, daremos a conocer diversas acciones que nos permiten ahorrar energía eléctrica en el hogar sin tener que recurrir a inversiones económicas. Simplemente será tomar medidas para ser más eficientes y cambiar nuestros hábitos del consumo de energía. El cálculo del consumo eléctrico en cada uno de nuestros hogares es sencillo de realizarlo. Por eso, también les presentaré un ejemplo de un hogar promedio que se acopla a la realidad de nuestra sociedad, para que en base a esto cada quien pueda realizar este cálculo de su hogar y poder identificar los puntos donde pueden ahorrar más energía. Al final conoceremos el ahorro económico e impacto ambiental que dará como resultado aplicar las diferentes medidas que vamos a presentar a continuación. Entonces, vamos analizando cada punto. Primero, ¿qué es la electricidad? Pues muchos de nosotros con solo de poner un dedo sobre un interruptor o conectar un cable, empiezan a ocurrir muchas cosas. Luces se encienden,
toda una cantidad de artilugios electrónicos funcionan. El ser humano se ha vuelto muy dependiente de la electricidad, que sin ella no podríamos realizar la mayoría de las cosas de nuestra vida diaria. Volveríamos a la época de las cavernas, donde la única fuente de energía era el calor. Entonces, todos la usamos, pero ¿quién sabe definirla? Pues la electricidad es una forma de energía que se genera por el movimiento de electrones en el interior de un material conductor. Haciendo una analogía y para entenderlo de una mejor manera, imaginemos que la electricidad es como el agua y el material conductor es un lecho de río. Entonces, para que exista movimiento de agua sobre el lecho de río, necesitamos una diferencia de altura para que por gravedad el agua fluya. Esta diferencia de altura, para términos eléctricos, se consideraría como la tensión o el voltaje, es decir, una energía externa que permite que los electrones entren en movimiento. La diferencia de altura permite que el agua fluya de un lugar a otro. En este caso, el voltaje permite que los electrones fluyan de un lugar a otro. El caudal por el río lo podemos definir como el flujo eléctrico o la corriente. Ahora, ¿cómo se origina este movimiento de los electrones? Pues bien, toda la materia existente en el universo está conformada de átomos. Nosotros los humanos estamos formados de millones, billones de átomos, y cada átomo está conformado por un núcleo, el cual contiene protones. Estos protones son materiales que tienen una carga positiva, y alrededor del núcleo se encuentran los electrones, que tienen una carga negativa. Imaginémonos como el sistema solar, ¿no? En este caso, el Sol vendría a ser lo que es el núcleo del átomo, el cual estaría compuesto por los protones, y los planetas alrededor del Sol que giran en órbita serían los electrones. La interacción de estas dos partículas, los protones y electrones, es lo que produce la electricidad. Entonces, los electrones, al aplicárseles algún tipo de energía externa, pueden salir de la órbita del átomo y moverse libremente, lo cual en grandes cantidades, un material que contiene millones de átomos, al existir gran cantidad de movimiento de electrones, se produce lo que es el flujo de electrones, originando la electricidad. La capacidad con la que un material permite que un electrón salga de su órbita es lo que se define a un material como conductor o aislante. Es decir, entre más fácil pueda un electrón salir de su órbita, este material lo definimos como un conductor, como por ejemplo el cobre, el oro, el aluminio, el hierro, etcétera, las moléculas de agua. Por eso el cuerpo humano es un buen conductor, se podría definir, ya que está conformado aproximadamente entre 60 y 70% de agua. Como les mencioné, las moléculas de agua son conductores de electricidad. Por eso existe un gran riesgo de nosotros al exponernos a una tensión o voltaje, ya que habría un flujo eléctrico en nuestro cuerpo, lo que provoca quemaduras y daños en órganos vitales. En cambio, cuando un material se presenta dificultad de su electricidad de su órbita, se los llama aislantes. Estos materiales son el caucho, puede ser la madera seca, si tiene un poco de humedad ya no sería un buen aislante, el plástico, vidrio, etc. Ahora bien, una vez que conocemos qué es la electricidad o flujo de corriente, vamos a conocer de dónde viene la electricidad. El recorrido que hace la energía eléctrica hasta llegar al enchufe de nuestros hogares es largo, pero muy rápido. Es un proceso paso a paso que puede explicar muchas dudas que pueden surgir en torno del sector eléctrico. La electricidad se produce en centrales eléctricas, los cuales son capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias. Una de las principales leyes de la física nos indica que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, dependiendo de la fuente de energía primaria que utilizan las centrales eléctricas, se definen a centrales eléctricas como renovables y no renovables.
Una vez que la energía primaria se ha transformado en energía eléctrica, se envía por las líneas de transmisión, como podemos ver en el gráfico, las torres de alta tensión, que son muy comúnmente vistas en las vías interprovinciales, o en nuestra ciudad también se ve algunas torres de alta tensión. Estas son las líneas de transmisión, las cuales conducen la energía eléctrica producida en las centrales de generación hasta las subestaciones de transmisión o subtransmisión. Luego, desde estas subestaciones se envía hacia las subestaciones de distribución, que están en los lugares más cercanos a las ciudades o industrias o fábricas que son grandes consumidores. Desde las subestaciones de distribución se envía la energía eléctrica a través de las redes de distribución, que son las redes que vemos dentro de las ciudades, y algunos o la mayoría habrá notado que en los postes que se encuentran dentro de las ciudades, en algunos existe en la parte superior un barril, es un transformador de distribución. La función de este es reducir a niveles de voltaje seguros para el hogar, que en nuestro país está alrededor de 220 o 110 voltios, de acuerdo a las necesidades. Como les había indicado, dependiendo de la fuente de energía primaria que se use para convertirla en energía eléctrica, las centrales se dividen en dos grandes grupos: las centrales eléctricas renovables y no renovables. Las energías renovables utilizan recursos naturales infinitos o que tienen un ciclo de renovación, y las centrales no renovables utilizan recursos que en algún momento se agotarán. Entre las centrales eléctricas renovables tenemos las siguientes: las centrales solares, las cuales existen de dos tipos: las centrales solares fotovoltaicas, las cuales captan y transforman la energía solar en energía eléctrica mediante los paneles solares, los cuales están formados por células fotovoltaicas o células solares, y son las encargadas de transformar los rayos del sol en energía eléctrica. También existen las centrales solares fototérmicas. En cambio, a diferencia de las fotovoltaicas, estas utilizan la energía del sol para calentar un fluido, generalmente se utiliza agua. Los paneles, que en su mayoría son de vidrio, se colocan de tal manera que reflejen la energía solar y permita concentrarla en un solo punto para que se pueda alcanzar temperaturas mayores o aproximadas a los 300 grados centígrados, con lo cual permite que el fluido pase a su estado gaseoso, vapor de agua, en este caso si estamos usando agua como el líquido. Este vapor a alta presión es direccionado hacia una turbina, la cual está conectada a un generador eléctrico. Es decir, la energía calórica que nos da el sol se convirtió en energía mecánica al hacer girar la turbina. Como vemos nuevamente, la ley de la física que dice que toda energía se transforma, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Aquí hemos transformado la energía calórica del sol a energía mecánica. Luego, a la turbina, al estar acoplada al generador eléctrico, convierte la energía mecánica en energía eléctrica al hacer girar el rotor dentro del estator, que son las partes fundamentales de un generador eléctrico. Básicamente, en la mayoría de tipos de centrales, este es el método de convertir la energía primaria en eléctrica. Es decir, buscamos una fuente de energía primaria, la cual la convertimos en energía mecánica, y al hacer girar una turbina, que está acoplada al generador, convertimos la energía mecánica en energía eléctrica. También existen las centrales eléctricas del tipo eólicas, las cuales aprovechan las corrientes de viento o la energía acumulada en el viento para hacer girar las palas de un aerogenerador y transformarla en energía eléctrica. Las centrales hidráulicas, que son las comúnmente conocidas, utilizan la energía potencial acumulada en el agua para hacer girar la turbina y de esta manera hacer girar el rotor del generador eléctrico. Las centrales mareomotrices, en cambio, son las que utilizan la energía producida por las mareas para convertirla en energía eléctrica.
La energía mareomotriz se obtiene a través del aumento y disminución de los niveles en el mar, generando una diferencia de altura entre el nivel del mar y un embalse o reservorio. Al generarse esta diferencia de altura, se genera una energía potencial acumulada en el agua, la cual es utilizada para hacer girar la turbina. También existen las centrales que utilizan biomasa orgánica, que es susceptible de ser utilizada como fuente de energía. Se utiliza la biomasa para producir calor y calentar un fluido. Nuevamente, el fluido que comúnmente se usa es el agua, para llevarlo a un estado gaseoso. Este vapor a presión se envía a la turbina, la cual hace girar el generador eléctrico. Y también tenemos centrales geotérmicas. De la misma manera como las centrales solares utilizan la energía calórica del sol, las centrales geotérmicas, en cambio, utilizan la energía calórica acumulada en el interior de la Tierra, la cual es utilizada para calentar un fluido y llevar a estado gaseoso. Luego se lo envía a la turbina y con eso provocamos girar el generador. Las centrales eléctricas no renovables son centrales que utilizan las centrales eléctricas no renovables son centrales veo que hay una pregunta, esperemos un momento a terminar este tema y contestamos la pregunta. Las centrales eléctricas no renovables son centrales que utilizan la materia prima para producir calor y de esta manera calentar un fluido para generar vapor y hacer girar la turbina. El vapor que se genera se lo presuriza y se hace girar una turbina. Entre las centrales eléctricas no renovables tenemos las centrales termoeléctricas que utilizan carbón como fuente primaria, donde quemamos el carbón para producir calor. Las centrales termoeléctricas de petróleo usan derivados de petróleo para generar calor y poder calentar el fluido. Las centrales termoeléctricas de gas natural, se utiliza el gas natural para producir calor y poder calentar el agua y con el estado gaseoso del agua hacer girar la turbina. Una de estas centrales termoeléctricas de gas natural tenemos cerca de nuestra ciudad Piñas, en el sector de Bajo Alto del cantón El Guabo. Ahí se encuentra la central termoeléctrica Termogas Machala, la cual usa gas natural para producir energía eléctrica. También tenemos las centrales termoeléctricas nucleares, que este tipo de centrales en cambio utiliza el calor liberado por fisión nuclear de los átomos de materiales, especialmente el uranio, para calentar el fluido y generar un vapor. Las preguntas las dejamos hacia el final para no perder el hilo del tema, así que continuemos por ahora. En el estado actual del mix energético o las fuentes de energía de nuestro país, vemos que hay un porcentaje muy elevado de uso de fuentes renovables, en especial de la energía hidráulica. Esta imagen que pueden observar es del informe operativo anual del 2019 presentado por el CEN, el Operador Nacional de Electricidad del Ecuador. Entonces vemos que en el año 2019 en total el país produjo 27.000 gigavatios hora, de los cuales el 90% fue a partir de energía renovable, con predominancia de energía hidráulica, alrededor de 24.000 gigavatios hora. 367 gigavatios hora fueron de fuentes renovables como la energía eólica y la biomasa. 2.700 gigavatios horas se usó de derivados de petróleo y gas natural, es decir, el 10% de la energía aún es usada, aún es generada por las termoeléctricas que tenemos en el país. Es meritorio destacar que nuestro país está entre uno de los mejores países de la región, con un mix energético de alto porcentaje de energías renovables y limpias. Cada año este porcentaje va aumentando
debido de la construcción de nuevas centrales que utilizan fuentes de energía renovables. Una vez que hemos comprendido de dónde viene la energía eléctrica y cómo llega a nuestros hogares, comenzaremos con las acciones que podemos hacer en casa para ahorrar energía. Debemos comprender que gran porcentaje de la energía que llega a nuestros hogares parte se pierde en energía calórica, es decir, cuando se calientan los equipos, como por ejemplo, algunos hemos notado que cuando un foco se encuentra encendido y lo topamos, este está caliente. Es porque parte de la energía eléctrica que está consumiendo la está convirtiendo en calor. O también podemos, un ejemplo muy familiar, sería el caso de los cargadores de celulares. Como les indiqué al inicio, este tema va enfocado a situaciones que se acoplen a nuestra sociedad y que no requieran una inversión económica. Comenzaremos con el punto de la iluminación de nuestros hogares. En la mayoría de nuestros hogares aún se usan focos incandescentes. La desventaja de estos focos es que solo aprovechan el 30% de la energía consumida para convertirla en iluminación. El 70% de esta energía consumida produce calor. Su vida útil aproximadamente es de 1000 horas. Entonces, si un foco se calienta mucho, es porque está desperdiciando parte de la energía recibida en producir calor, y este calor no es aprovechado por ningún método en el hogar. Con la energía sobrante se produce lo que es la iluminación. Si tenemos en casa instalados focos fluorescentes o ahorradores, que en los últimos años se hizo una gran campaña por cambiar a los focos ahorradores, estos focos utilizan el 20% de su consumo para producir calor y el 80% producen iluminación. Vemos que es un cambio drástico en comparación con los focos fluorescentes. Y en la actualidad también ya existe y se ha desarrollado la tecnología de los focos LED, y en algunos hogares ya son usados, los cuales se calientan mucho menos y utilizan más del 95% de su consumo para producir iluminación, y solo alrededor del 5% se pierden en calor. Es decir, que con la energía que consume un foco incandescente tendríamos alrededor de la capacidad de producir la misma iluminación con alrededor de unos 20 a 30 focos LED. También debemos indicar que los focos LED tienen una vida de útil de 70.000 horas, es decir, son 70 veces más duraderos que los focos incandescentes. Y los focos ahorradores indicar que tienen una vida útil de 8.000 horas. Entonces, continuando, vemos que también en la mayoría de los hogares, nuestros hábitos, nuestras costumbres, no tenemos aún la costumbre de fijarnos en qué foco está prendido y está siendo útil. Muchas veces pasamos desapercibido el estado de encendido o apagado de los focos. Por eso se recomienda apagar los bombillos siempre que se salga de una habitación. Esto tenemos que implementarlo como hábito de nosotros. Cada vez que salimos de una habitación, apagar todos los bombillos. Durante el día también debemos tratar de aprovechar al máximo la luz natural y evitar encender los focos. Por eso se recomienda abrir cortinas y ventanas, lo cual también tiene un doble efecto, ya que ayuda a ventilar y renovar el aire de las habitaciones. Es recomendable pintar paredes y techos de colores claros, esto debido a que se refleja de mejor manera la luz natural. Por eso podemos aprovechar en esta etapa de aislamiento, ya que nos encontramos en casa, en pintar nuestras paredes o techos de nuestras habitaciones que sean oscuras. En muchas ocasiones hay habitaciones donde no se accede con frecuencia. Se recomienda que se quiten los focos de los bombillos, ya que al estar conectados pueden tener un consumo eléctrico. Uno de los principales electrodomésticos que consume gran energía eléctrica en el hogar es el refrigerador, llegando a consumir un 30 o 40% del valor total de nuestra planilla.
Por eso se recomienda tomar las siguientes medidas para controlar el consumo. Instalarlo en un lugar donde el flujo de aire sea normal. Hay que instalarlo aproximadamente unos 10 centímetros alejado de las paredes para ayudar a que la circulación del aire sea mejor. También debemos evitar colocar cosas, o muchas personas tienen la costumbre de secar las cosas colocando en las rejillas de la parte posterior del refrigerador. Debemos colocar el termostato que viene incluido en el refrigerador en la parte interna a una temperatura adecuada, donde no se exceda en el frío que necesitamos para los alimentos. En la mayoría de los hogares no se presta atención a este ajuste y ya vamos a ver que esa es una gran influencia que hace aumentar el consumo de la energía eléctrica. Debemos asegurarnos que la puerta esté completamente cerrada y no se escape el aire frío del interior. Por eso se debe revisar el sello hermético siempre de las refrigeradoras. Debemos también procurar abrirlas solo cuando sea necesario, ya que en el momento que abrimos el refrigerador estamos dejando escapar el aire frío. El termostato sensa que tiene una temperatura no adecuada y hace arrancar el compresor, lo que nos provoca que haya un mayor consumo de energía. También es importante saber que no debemos introducir alimentos calientes. Nuevamente, existe un cambio de energía calórica del alimento caliente con el aire frío que se encuentra dentro del refrigerador, provocando que el aire interno se caliente. Y el refrigerador debe arrancar su compresor para llevar nuevamente a la temperatura interna ajustada. Por tal razón, debemos dejar que los alimentos calientes se enfríen al ambiente, dejándolos en un mesón, en la mesa, y luego introducirlos al refrigerador. Otro punto que parece muy simple, pero que casi nadie lo hace o muy pocos lo hacen, es desconectar los equipos que no se estén usando. Esto a razón de que la mayoría de los electrodomésticos utilizan un transformador interno para poder obtener la tensión necesaria con la que funciona el equipo. Este transformador, aunque el electrodoméstico no se encuentre encendido, seguirá consumiendo energía, la cual es desperdiciada porque se pierde calor, que no es usada. Además, indicar que la mayoría de equipos utilizan en la actualidad elementos electrónicos, los cuales, a pesar de que el equipo esté apagado, tienen un consumo eléctrico. También es recomendable, si no queremos desconectar siempre los equipos, es recomendable usar regletas, que simplemente con apagar el switch de las regletas estaríamos evitando este consumo eléctrico. Comúnmente en los hogares donde se dispone un horno de microondas, siempre se lo deja conectado y se desconoce que este es un electrodoméstico que tiene un alto consumo de energía cuando no se lo está usando. Por eso es importante tener el hábito de desconectarlo y solo conectarlo cuando sea necesario. También se recomienda usarlo lo menos posible, ya que podemos aprovechar y usar otras formas de calentar nuestros alimentos. Se debe mantener bien limpio el interior y revisar que la puerta no tenga algún daño o no esté sellando bien. Así evitamos que el calor interno del microondas, cuando es usado, salga. Debemos usar el tiempo mínimo para calentar los alimentos cuando sea imprescindible usarlo. En la actualidad, el uso del celular se ha vuelto imprescindible, y más en esta etapa de aislamiento, ya que es un medio por el cual nos podemos comunicar y mantener nuestras relaciones sociales con nuestras familias o amigos. Por eso, las horas que muchos estarán dándose cuenta, las horas que dura la batería interna del celular en esta etapa es menor, y lo debemos conectar al tomacorriente para renovar la energía de una manera más frecuente.
En muchos de los casos, cuando la carga del mismo ha llegado al 100%, no se lo desconecta del enchufe, lo que provoca que, a pesar de que la batería esté completamente cargada, continúe un consumo eléctrico. Asimismo, es común dejar conectados los cargadores sin que se estén usando. Por tal razón, primero se recomienda conectar el celular siempre y cuando esté por debajo del 10% de la carga. De esta manera hacemos o evitamos hacer recargas de baterías muy frecuentes. Y asimismo se recomienda desconectarlo cuando su carga esté al 100%. Aquí con esta acción obtenemos igualmente un beneficio doble, ya que evitamos consumir energía cuando el celular está cargado al 100% y además ayudamos a alargar el tiempo de vida de las baterías de nuestros celulares, ya que estar en el proceso de carga y descarga frecuentemente, las baterías pierden su vida útil. También debemos desconectar el cargador cuando no lo estemos usando. Como vemos en la imagen, el 100% de la energía que llega hasta el tomacorriente, 20% se pierde en calor, que es generado por el conector del cargador, y solo el 80% llega hasta nuestro celular. Es por eso que en algunas ocasiones los cargadores se calientan en una forma significativa. Esto es una señal de que la mayoría de la energía está siendo usada para producir calor y no llega directamente a la batería del celular. Asimismo hay celulares y bueno, y esto es nos indica que el cargador o el enchufe del cargador ya está defectuoso y nos está convirtiendo la mayor parte de energía en calor. Asimismo hay celulares que al conectarse al tomacorriente se calienta su carcasa, lo que es un síntoma de que la batería ya está defectuosa y parte de la energía la estamos desperdiciando en calor. Es común en nuestra ciudad, especialmente por la temperatura ambiente, que dentro de los hogares se instalen duchas eléctricas, las cuales utilizan la energía eléctrica para calentar el agua. Por lo tanto, y para evitar este uso, se recomienda usar la ducha eléctrica siempre y cuando sea necesario. Debemos tratar de hacer nuestro aseo personal durante horas del día y aprovechar el calor del sol para evitar usar la ducha eléctrica. También es importante no usar la ducha eléctrica en posición de alta temperatura. Se debe usar en posición de media o baja. Y que el flujo de agua cuando se le esté usando sea bajo, para de esta manera aprovechar de mejor forma el calor generado en la ducha eléctrica y se transfiera todo al agua. Es importante mencionar que cuando nos estamos enjabonando debemos cerrar la llave de agua y evitar desperdiciar agua y energía eléctrica. Otro de los equipos que más consume energía en el momento de ser usados son las lavadoras. En nuestra sociedad aún no es muy común usar secadoras de ropa, los cuales tienen un consumo muy alto de energía porque producen calor a base de la energía eléctrica. En el tema de las secadoras, debemos colocar siempre la cantidad máxima de ropa indicada por el fabricante, porque la misma energía que se usa para lavar 1 kilogramo de ropa es la misma energía, la misma proporción de energía se usa para lavar 10 kilogramos de ropa. Esto significa que porque yo le pongo a tope el peso de la lavadora, va a consumir más energía. No, siempre es la misma. Por eso tratemos de usarla siempre con la carga máxima y así evitamos hacer varios lavados a la semana. Debemos usar el ciclo de lavado más corto, el cual ya viene programado en las lavadoras, en función de todos los sensores instalados en la lavadora, del peso que se coloque dentro. La computadora de la lavadora mismo ya calcula el tipo de lavado óptimo. Por eso siempre es importante usar la lavadora en modo automático. Evitar usar lavado con agua caliente, ya que gran parte del consumo de energía de la lavadora se usa para calentar agua. También debemos usar la cantidad de detergente necesario para evitar muchos enjuagues.
Si en alguno de los hogares de los que están escuchando se dispone de secadoras, es preferible no usarla y colocar la ropa para que se seque al aire libre, con lo cual también ayudamos a preservar las prendas de vestir. También debemos saber que con algún entendido en el tema de redes eléctricas o instalaciones residenciales, debemos revisar nuestras instalaciones, debido a que algunas ya han cumplido su tiempo de vida útil y pueden que existan fugas de corriente, lo cual provoca un aumento en el consumo de nuestra planilla eléctrica. Ahora bien, una vez que hemos explicado varios consejos sobre el ahorro de energía, como ven, no implican una inversión económica. Ahora vamos a ver el resultado de aplicar todos estos consejos. Primero, analizaremos el consumo eléctrico de un hogar promedio de nuestro país, donde no se aplica hábitos de ahorro de energía, y luego, tomando el mismo caso, el mismo hogar, aplicaremos los ahorros de energía y veremos los resultados al final de la presentación. Bueno, para hacer un cálculo del consumo eléctrico, primero debemos identificar todos los equipos que consumen energía eléctrica dentro de nuestros hogares. He tomado un ejemplo típico, como podemos ver, donde tenemos una refrigeradora, una licuadora, una olla arrocera, un horno microondas. Tenemos una cantidad de 10 focos incandescentes en todo el hogar, una lavadora, 2 televisores, una cafetera, una sanduchera, una plancha de ropa, un router, que este equipo se ha vuelto tan esencial en la mayoría de los hogares y más en esta etapa por la necesidad de comunicarnos con las demás personas, una computadora de escritorio, una laptop, 2 duchas eléctricas, puede ser 2 o más, secadora de pelo, una radiograbadora, un decodificador satelital, igual que este es un medio que en la actualidad nos ayuda de mucho para el entretenimiento. Y estamos poniendo un promedio de 3 cargadores de celulares. Entonces, una vez que identificamos todos los equipos y cantidades, debemos saber cuánta potencia consume cada uno. Esta potencia la podemos encontrar en los manuales de cada equipo o en las etiquetas que vienen pegadas en los equipos. O por último, si no disponen de esto, pueden hacer una consulta en internet donde existen varias fuentes de estos datos. Yo he usado la mayor parte de las potencias que he usado aquí, los he sacado de las hojas técnicas que se encuentran en las páginas de internet. Una vez identificada la potencia, también debemos saber cuánto tiempo lo usamos en el día, para así hacer un cálculo de cuántas horas usamos en el mes. Esto debido a que nuestra planilla eléctrica es por el consumo mensual. Por ejemplo, bueno, eso puede variar, ¿no?, dependiendo de cada hogar, pero he puesto que un refrigerador sin ahorro de energía es de 9 horas al día, en total serían 270 horas de uso al mes, la licuadora unos 15 minutos por día, la olla arrocera 1 hora por día, el horno microondas 40 minutos por día. Los focos incandescentes, haciendo un promedio entre los 10, estamos diciendo que son usados 5 horas al día, la lavadora unas 6 horas, los televisores 4 horas al día, la cafetera 1 hora, sanduchera 10 minutos, una plancha 4 horas a la semana, un router las 24 horas al día, porque no tenemos la costumbre de apagar el router cuando vamos a descansar. Una computadora de escritorio 3 horas al día, una laptop 3 horas al día, la ducha eléctrica, las 2, cada una 20 minutos al día, una secadora de pelo 10 minutos al día, una radiograbadora 2 horas al día, el decodificador satelital asimismo 24 horas al día y el cargador de celular cada uno 2 horas al día. Entonces, como podemos ver en esta columna están las horas de consumo al mes. Estas horas de consumo multiplicado por la potencia
que usa cada equipo nos da nuestra energía eléctrica consumida por mes. Como vemos, el mayor consumo lo tenemos en el refrigerador, aproximadamente 100 kilovatios hora. Los focos incandescentes también vemos un alto consumo, 90 kilovatios hora. Nuestro cargador aproximadamente 1 kilovatio hora al mes. Y podemos así mismo ir identificando todos los puntos que consumen más energía eléctrica en nuestros hogares. También hay equipos, como les decía, muchas veces no tenemos la costumbre de desconectar los equipos, y aquí es lo que existe el consumo o la potencia stand-by o potencia fantasma que se le llama. Más o menos estos son los datos que yo he podido sacar de internet, de las hojas técnicas de cada equipo, de cuánto es la potencia en stand-by o cuánto es la potencia que consume cuando el equipo está conectado sin ser usado. Haciendo una relación de que durante el mes nunca desconectamos este equipo, este es el total de horas que estarían conectados. Entonces, para hacer el cálculo de cuánto consumo mensual de energía eléctrica por tener conectados los equipos, multiplicamos las horas de stand-by por la potencia en stand-by o fantasma. Y como podemos ver, este es el resultado. Tenemos un consumo total de 52,87 kilovatios hora que son desperdiciados prácticamente porque han sido consumidos por el simple hecho de tener conectados los equipos. El consumo total de nuestro hogar va a ser el consumo real o el consumo mensual cuando el equipo es usado, más el consumo cuando el equipo está conectado sin usar. Como vemos, tenemos un consumo en este hogar de alrededor de 473,67 kilovatios hora, lo cual en nuestra tarifa de energía eléctrica, este consumo estaríamos alrededor de los 9 centavos por kilovatio hora, nos daría un consumo mensual en dólares de aproximadamente 42,63 centavos, 42 dólares con 63 centavos, de los cuales 4 dólares con 76 es el desperdicio o lo que pagamos por el consumo de mantener los equipos conectados. Como vemos, hay un derroche. Estos 4 dólares con 66 no aprovechados en nada, simplemente por dejar los equipos conectados tenemos este consumo. Pues bien, ahora veamos el caso similar con los mismos equipos, con las mismas cantidades de equipos. Veamos un caso donde sí se aplican métodos de ahorro. Por ejemplo, todas las franjas en amarillo, podemos ver, son los cambios que nosotros provocaríamos al aplicar todos los métodos de ahorro, ¿no? Aplicando los consejos que se dio sobre el refrigerador, vemos que ahora de las 9 horas que consumíamos al día, ahora aproximadamente las usaríamos 6 horas al día. También vemos que el horno microondas, tratando de usar lo menos posible de los 40 minutos al día, ahora lo usamos solo 30. Vemos que antes teníamos focos incandescentes, ahora tenemos focos LED, los cuales tienen una potencia menor. Como vieron en el ejemplo anterior, los focos LED eran de 60 vatios y estos focos LED, para producir el mismo resultado lumínico sobre una habitación, simplemente necesitan 15 vatios y se mantienen las horas de uso. La lavadora ya no serían 6 horas a la semana, tendríamos 4 horas a la semana. Digamos que el televisor, la cafetera y sanduchera no apliquemos ninguna restricción en su uso, que sigamos manteniendo lo mismo. La plancha, asimismo, ya no lo usemos. En el ejemplo anterior era 4 horas semanales, ahora simplemente son 3 horas semanales. El router, aplicando de desconectarlo cuando no lo estemos usando, digamos que solo son 16 horas al día que usamos el router. La ducha eléctrica ya no lo usamos 20 minutos, sino 10 minutos cada una. La secadora de pelo, 5 minutos. Y el decodificador satelital, así mismo lo desconectemos cuando no lo estemos usando. Las potencias stand-by se mantienen de los equipos porque no han cambiado, son los mismos, pero sí las horas que nosotros tenemos los equipos conectados. Como vemos, si desconectamos todo, estas horas
se reducen a cero y nuestro consumo en stand-by sería cero y simplemente mantenemos el refrigerador, que sería un consumo de 3,24 kilovatios hora al mes. El refrigerador es sensible porque no podemos desconectarlo del toma corriente. Entonces vemos que ahora de los 473 kilovatios hora que consumíamos, ahora reducimos a 307,84 kilovatios hora, lo que económicamente significa que deberíamos pagar ahora por nuestra planilla $27.71 y por nuestro consumo stand-by, que sería básicamente por el del refrigerador, únicamente pagaríamos 30 centavos de los $4.76 que pagábamos anteriormente. En esta tabla podemos ver los resultados finales. Entonces veamos, sin ahorro, con ahorro, la diferencia y el porcentaje de ahorro. El consumo mensual de los equipos usándolos sin ahorro, 420 kilovatios hora. Con ahorro, 304 kilovatios hora. El consumo stand-by sin ahorro sería aproximadamente 53 kilovatios hora y con ahorro 3.24 kilovatios hora. El consumo del mes, como vemos, se reduce en 165.83 kilovatios hora, lo que significa un 35% de ahorro. Existen muchos estudios y muchos análisis de institutos que se dedican a la eficiencia de consumo de energía eléctrica, donde dice que en promedio se debería ahorrar entre un 20 a 30% de energía eléctrica aplicando metodologías de ahorro, sin inversión económica. Claro, si tenemos una inversión económica, este porcentaje lo podríamos elevar mucho más, hasta llegar a un punto de no tener que pagar nuestra planilla eléctrica. Ahora existen en diversos países, en nuestro país está desarrollándose actualmente, que es hogares autosustentables, es decir, que ellos mismos producen su energía eléctrica y ya no tienen que comprar a los distribuidores de energía eléctrica. El consumo mensual de stand-by se redujo en un 94% y nuestro costo monetario redujimos en $14, aproximadamente $15, que es el 35% de nuestro pago original. Con esto podemos, esto es un análisis por mes, es un consumo de 30 días. Podemos ver que al año nosotros podemos ahorrar, haciendo este ejemplo, alrededor de $180 en ahorro. También tenemos un impacto ambiental, porque cada kilovatio hora ahorrado significa para el medio ambiente 0,66 kilogramos de CO2 que dejaron de ser emitidos al ambiente por el tema de la generación eléctrica. El ahorro de emisiones de CO2 al año por hogar, estamos hablando de 1.320 kilogramos de CO2 que evitamos enviar hacia la atmósfera. Esto estamos hablando por hogar. Entonces podemos hacer una magnitud de que si este ahorro se aplica en 100 hogares, estaríamos hablando de alrededor de 132.000 kilogramos de CO2 que ahorraríamos en solo 100 hogares. Ahora si lo hacemos ya a tema nacional, no tengo el dato exacto, pero pongamos 1 millón de hogares, nos imaginamos la cantidad de ahorro que podemos obtener hacia las emisiones de CO2 al ambiente. Este factor de aquí, el factor de conversión de los kilovatios generados con los kilogramos de CO2, fue sacado del informe del año 2015 del factor de emisión de CO2 del Sistema Nacional Interconectado de nuestro país. Entonces, como podemos observar, para bajar el costo de la planilla eléctrica en el hogar no necesariamente se requiere inversiones económicas, sino simplemente es eliminar los malos hábitos y pensar que no porque tenemos energía eléctrica a disposición debemos desaprovechar. Ahora bien, ¿por qué ahorrar energía eléctrica? Un poco ya llegando al tema de las conclusiones.
Ahorrar energía eléctrica significa reducir nuestro consumo de energía, lo cual nos permite ahorrar dinero y también, como vimos, hay un efecto sobre proteger el medio ambiente. Vemos que cada acción que por desconectar nuestra casa tiene una afectación directa hacia el medio ambiente y hacia nuestros bolsillos. Si gastamos menos energía, necesitamos menos recursos, lo que implica que ya no exista la necesidad de construir nuevas centrales eléctricas, que son, en nuestro país, la mayoría son por inversión pública. Esto nos permite también ayudar a ahorrar a nuestro país. Y también nos ayuda a ahorrar de importaciones de energía eléctrica de nuestros países vecinos. Ya no tenemos que comprar energía a Colombia o Perú. También ayuda a que toda la energía que no es consumida internamente por el país podamos exportarla, lo que genera ingresos extras para el país. En la actualidad nos hemos convertido en uno de los países exportadores de energía. El dato del año 2019 nos indica que exportamos alrededor de 1.700 gigavatios hora hacia nuestros países vecinos, lo que significa que en comparación con el año 2018 tuvimos un incremento de 617% hacia las exportaciones. También el desconectar o usar menos los equipos nos permite alargar el tiempo de vida de los mismos y no tengamos que renovarlos con tanta frecuencia. En la actualidad, hasta aquí es el tema de aplicar normas sin inversión económica, pero también aprovecho para comentarles que en la actualidad se han desarrollado muchas tecnologías que permiten aprovechar más eficientemente nuestro consumo, como es el caso de los hogares inteligentes, donde a través de la instalación de equipos específicos podemos controlar todos los equipos ya sea desde nuestro celular, desde nuestra tablet o desde un servidor que tengamos instalado en nuestros hogares. Como por ejemplo, podemos usar temporalizadores, sensores de movimiento, interruptores inteligentes, tomacorrientes inteligentes, que a través de una red de Wi-Fi se conectan a nuestro celular y nosotros podemos apagarlos o encenderlos de nuestro celular. Así ya no tendremos que preocuparnos de que algún foco se quedó encendido cuando salgamos de casa, que algún foco se quedó encendido o que algún equipo está conectado. Por ejemplo, es muy común que se piense que la plancha se quedó conectada, lo cual podría provocar un incendio, o también que la puerta de la casa no quedó con seguro. Todas estas acciones las podemos hacer remotamente desde nuestro celular. Simplemente necesitamos una conexión a internet y podríamos apagar o encender o desconectar los equipos. Además, este tipo de tecnología también permite tener en nuestro celular en tiempo real el consumo eléctrico y en base a ello identificar qué equipos consumen más y hacia dónde debemos aplicar medidas de ahorro. El conocer nuestro consumo de energía y las variables que involucran nos harán tener un elemento para ver si las estrategias que usamos son las más efectivas. Una frase que debemos siempre tenerla presente es que no hay energía más limpia que la que no se usa o no se consume. Por más que en nuestro país logremos llegar a ser un país donde nuestras fuentes de energía sean 100% renovables o limpias, siempre va a haber una afectación al medio ambiente, ya no sea por emisiones de CO2, sino por afectaciones directas al medio ambiente. Por eso, recordemos siempre que no hay energía más limpia que la que no se consume. Antes de terminar, bueno, hasta aquí hemos llegado con la exposición. Ahora vamos a tratar las preguntas que se han presentado en el chat. Veo una pregunta de Francisco Valladares. ¿A qué se deben los bajones de luz o energía? ¿Cómo se puede solucionar para evitar daños en aparatos electrónicos? A ver,
el problema es de los bajos voltajes. El problema de los bajones de luz que existe, en especial en nuestro cantón o en la zona alta, es debido a que la energía que llega a nuestros hogares va desde una subestación instalada en Machala. No tenemos una fuente de energía cerca, entonces la trayectoria desde donde va la energía hasta donde es consumida es a través de unos cables donde existe una caída de potencial. Esto es debido a que esto debido a que cuando se transporta la energía a bajos voltajes, la corriente es mayor. Entonces, el flujo de corriente también produce unas pérdidas de calor. Es por eso que nos llega con bajo voltaje. La solución para esto sería instalar una nueva subestación cerca de los centros de consumo, donde me permita elevar voltajes a través de compensadores capacitivos o inductivos, dependiendo de la situación, mejorar las redes eléctricas de nuestro país, porque ya en muchas de las ocasiones ya han cumplido con su tiempo de vida útil, o si lo quieres tú mejorar directamente en tu hogar, deberías usar o invertir en algún regulador de voltaje. Esto lo puedes conseguir en cualquier tienda eléctrica de equipos eléctricos, un regulador de voltaje. La siguiente pregunta, a ver, ¿cada qué tiempo es recomendado realizar la revisión de las instalaciones eléctricas del hogar? Pues dependiendo de quién la hizo primero, ¿no? Porque muchas veces hay gente que no tiene la instrucción necesaria para estas instalaciones y lo procede a hacer. Lo recomendado es básicamente cada 10 años. Ahora podemos usar también, hay medidores de energía económicos que se instalan, los cuales nos permiten hacer una inspección de nuestro consumo energético también. Pero lo recomendable es cada 10 años hacer una inspección de toda nuestra instalación eléctrica. Otra pregunta dice, si los aparatos electrónicos están conectados al regulador de voltaje, también desconectarlos cuando no se usen. Efectivamente, el regulador de voltaje simplemente para, como dice el nombre, mantener los voltajes dentro de los parámetros necesarios, pero el consumo eléctrico siempre se mantiene. El regulador de voltaje por sí mismo ya tiene unos componentes electrónicos, los cuales también tienen un consumo de energía al tenerlo conectado a la red. ¿Alguna pregunta que se me haya pasado? Bueno, como les dije al inicio de la presentación, queda mi correo electrónico para cualquier inquietud. Antes de terminar, quiero agradecer a los organizadores del grupo CONAMPI, del cual soy integrante, ya que se está buscando la manera de, a través de este tipo de talleres, impactar positivamente a nuestra sociedad y hacer más llevadera esta situación difícil por la que estamos viviendo. Tengamos fe que muy pronto vamos a salir, aunque no es muy probable que nuestra vida vuelva a la normalidad, pero tratemos de estar calmados y con paciencia hacia lo que se viene. También quiero agradecer a todas las personas que trabajan en el sector eléctrico del país y del mundo entero, ya que deben saber que gracias a su trabajo existe energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares y también en especial en los hospitales. Entonces, ellos deben saber que por su trabajo podrían estar ayudando a salvar una vida. Y de la misma manera vemos reflejado en la confortabilidad de las personas en sus casas y que resulte más fácil llevar el aislamiento. No me imaginaría estar en aislamiento sin tener a disposición la energía eléctrica. Entonces, hay que reconocer el trabajo
las personas de este sector, ya que nos permiten desarrollarnos como sociedad. Gracias a todos ellos y espero que no desmayemos en nuestras actividades, ya que también existe un riesgo de contagiarnos ante esta enfermedad. Agradezco también a todas las personas que se conectaron esta noche y espero que haya sido el mayor de los provechos y que apliquen varios de los consejos que aquí se mencionó. Si alguien requiere hacer un análisis más profundo del consumo de su hogar o tenga pensado realizar algún tipo de cambio que les permita ayudar, un cambio que requiera alguna inversión económica que les permita ahorrar energía eléctrica, pues como les dije, mi correo está a disposición de todos. Y también los invito a que sigan el próximo taller que será dictado por nuestra aula virtual de CONAMPI con el título de COVID-19, mitos y verdades desde el punto de vista científico, dictado por Guido Silva, quien tiene como profesión químico farmacéutico y actualmente cursa un posgrado de biología molecular, celular y genética en la Universidad de La Coruña, en España. Además cuenta con varias publicaciones científicas, así que será un tema muy interesante de un gran profesional, asimismo de nuestra ciudad de Piñas. Y recuerden que ahorrar energía es tarea de todos, el trabajo es de todos y todas nuestras acciones tienen un resultado global. Agradezco mucho y espero que hayan disfrutado. Una buena noche para todos.